Hola, soy Manuel Redondo y esto es Fe y Cerebro. En este vídeo voy a tratar de algo que se desvía un poco, solo ligeramente un poco, de la temática que normalmente suelo hacer en mi canal. No obstante, sigue tratando sobre la persona de Jesús, sigue tratando sobre Dios, sigue tratando sobre el cristianismo. Pero el tema de hoy, el tema de este vídeo, es algo que me ha llamado la atención y quiero dar mi opinión al respecto porque al parecer ha habido mucho revuelo en las redes, concretamente en España. Se trata de lo siguiente, se trata del diseño que se ha hecho para el cartel de la Semana Santa 2024 en Sevilla. Al parecer el diseño del Jesús para ese cartel, para esa Semana Santa, la de este año, ha causado mucho revuelo por el aspecto que tiene Jesús. Y lo vais a poder ver ahora mismo. No sé lo que os parece, no sé si os gusta o no, no sé si como cristianos os sentís identificados o no, pero bueno, lo que está claro es que ha habido muchas quejas y mucha disparidad de opiniones sobre el tipo de Jesús que el artista ha diseñado. El artista se llama Salustiano García Cruz. No voy a hablar de él porque lo desconozco, también desconozco su corazón y desconozco obviamente las intenciones que hay detrás. Si hay personas que lo conocen y si hay personas que saben el por qué ha hecho lo que ha hecho, pues adelante, que hablen y que expresen lo que tengan que expresar. Yo, por lo que he escuchado de este hombre, él ha querido hacer algo que no sea ni revolucionario ni tampoco malo de calidad. Y bueno, en cuanto a la calidad, yo creo que no es malo, es una buena pintura, es un buen diseño. Lo que sí entiendo es que el Jesús que está reflejado tiene un aspecto que no creo que sea el que Jesús tuvo cuando caminó en la tierra. Y es precisamente lo que quiero hablar. No tenemos información apenas del aspecto que tenía Jesús cuando caminó en la tierra, cuando estuvo entre nosotros hace 2000 años, pero hay ciertas cosas que yo creo que sí son obvias y podemos sacar ciertas conclusiones y saber que la obra de Salustiano García Cruz no corresponde con el que probablemente era el Jesús verdadero, el Jesús histórico. Y bien, lo que voy a hacer en este vídeo es hacer un análisis de ciertos aspectos físicos o rasgos que Jesús creo debió tener cuando estuvo entre nosotros y compararlo con el Jesús que ha hecho Salustiano García Cruz. Y a la vista de esto, pues bueno, ver que realmente en algunos aspectos este artista se ha equivocado y sacar alguna conclusión al respecto, porque bueno, yo creo que parte de ser un artista es conocer el producto con el que vas a trabajar, es decir, el producto, el cliente, el objetivo, cómo vas a tratar lo que vas a hacer, qué es lo que intentas reflejar. En lo que no entro es en la intención del corazón de este artista. Desconozco si él realmente quería hacer algo dañino al cristianismo o algo así, yo eso no lo sé y por lo tanto tampoco quiero entrar. Si me equivoco y espero que también vosotros, las personas que estáis suscritas a mi canal, entendáis que prefiero ser así. Y lo primero de todo, ¿qué sabemos de Jesús? ¿Realmente qué sabemos de Jesús? La primera cosa que sabemos de Jesús, o dos cosas, que las dos son como dos caras de una misma moneda, es que era pobre y carpintero. Y os dejo aquí pasajes donde podéis ver precisamente que era pobre y carpintero. Él heredó, digamos, la profesión de su padre, de José, y él se dedicó a ser un carpintero. Quizás cuando la gente piensa en un carpintero, piensa en algo muy bonito, en algo muy artístico, en algo muy profesional, muy bello. Pero la verdad es que carpintero en el contexto de Jesús era una profesión muy dura. ¿Por qué? Verás, la materia prima de un carpintero es la madera. Y un carpintero de hoy en día tiene un acceso fácil a la madera. Es decir, tiene coche o camión o puede contratar a un chofer o lo que sea y no hace falta que haga un esfuerzo en cargar la madera o conseguir la madera. Tiene que pagar dinero, eso sí. Pero en cuanto al esfuerzo físico, eso es otra cosa. Pero en los tiempos de Jesús era un trabajo mal visto por lo duro que era y era un trabajo para las personas que no tenían recursos, porque era precisamente eso, muy duro. Por ejemplo, os acabo de describir el fácil acceso a la madera para los carpinteros de hoy en día. Pero, ¿era así en los tiempos de Jesús? No había empresas que transportaran la madera. Por lo tanto, cuando un carpintero se dedicaba a la profesión de ser carpintero, la cual poca gente lo quería, era un empleo, una profesión para gente con falta de recursos, por lo duro que era, el carpintero de turno, y esto es lo que tuvo que hacer Jesús seguro, es ir a los árboles, cortar la madera, cortar el árbol y transportar la madera. Se dice fácil, pero súper duro. Pensad en esto, si esto es lo que tenía que hacer Jesús,
pasan dos cosas. Uno, no creo que estuviera muy ñicris, y cuando digo ñicris es delgado, famélico o con incluso un rostro afeminado. Yo creo que ya a sus 30 años tuvo que estar marcado físicamente. No digo que fuese un culturista o que tuviese esas supermandíbulas de superhéroes de Marvel Comics, pero tendría que ser un nervio de hombre, porque bueno, tenía que cortar con un hacha la madera, recoger el árbol entero, cortarlo, hacer piezas, y encima la piel debía de estar bien curtida, porque esto no lo hizo en Siberia, o lo hizo en Inglaterra, o lo hizo en Noruega. Esto lo hizo en Israel, en una tierra muy muy cálida, donde el sol pega fuerte, y se tenía que pasar muchas horas al día cortando el árbol, cortando trozos, puliendo, cargando, y todo esto a la luz del sol. Por lo tanto, no creo que Jesús fuese una persona, digamos, albina, ni mucho menos. Yo creo que tenía que tener una piel curtida por la dureza del trabajo físico y también muy morena, al menos. Así que, cuando pensamos ya simplemente en este factor, pobreza, carpintería, de la Israel de hace 2000 años, no te puede venir a la cabeza una persona como la que está diseñada por parte de este artista sevillano. Verás, la persona que aparece en este cartel de la Semana Santa 2024, este Jesús me parece más bien afeminado y me parece más bien un Jesús que ha disfrutado de una vida más placentera o de haber estado más en casa y menos en el campo. Y este tipo de Jesús o este diseño a mí me recuerda a alguien en concreto. Me recuerda a la persona afeminada, al chico afeminado de la película Alejandro Magno, dirigida por Oliver Stone. No sé si la habéis visto, pero Alejandro, digamos que se enamora o siente placer o siente deseos sexuales o bueno, siente atracción básicamente por un chico que a día de hoy sería un equivalente a transexual o lo que fuera. Entonces el actor que interpreta a este chico, no Alejandro, sino el chico afeminado, sí que me recuerda más bien al Jesús diseñado por el artista sevillano. Pero ¿por qué ese chico, ese objeto del deseo sexual de Alejandro Magno en la película de Oliver Stone, tiene ese aspecto? Ese chico ha vivido como eunuco dentro de la vida de palacio, dentro de una vida, digamos, fácil a nivel físico al menos. Pero como he dicho antes, esto no corresponde a la realidad de Jesús. Y verás, esta ha sido mi primera conclusión con respecto al color de piel de Jesús y el aspecto físico. Me he centrado más bien en la piel y el tipo de torso que debía tener debido a que era pobre y carpintero. Como he dicho antes, poco se puede saber de Jesús porque no hay fotografías ni nada, ni tampoco hay muchas descripciones físicas, al menos no dentro de la Biblia, pero sí que se pueden sacar ciertas conclusiones. Hay una persona que hizo un trabajo excelente al respecto, escribió un libro, ella se llama Joan Taylor, y escribió un libro que se llama What Did Jesus Look Like? Es decir, ¿qué apariencia tenía Jesús? Joan Taylor tiene conocimientos de historia, de hecho ella enseña historia en King's College, y también sabe sobre arqueología y otras disciplinas. Una de las cosas que Joan Taylor dice sobre el aspecto de Jesús en línea con lo que he descrito, color de piel y el aspecto más físico de la piel y del torso y de, bueno, la fisionomía, ella dice que los judíos del siglo I más bien corresponderían a un modelo como lo eran los egipcios, bien morenos, curtidos al sol, aspecto duro. Bueno, es lo que hay. Y yo le doy credibilidad a esta persona. Yo creo que realmente pensar que un judío del siglo I tenía mucha más similitud con un egipcio de aquel entonces que no, por ejemplo, con un sevillano de hoy en día, que es lo que parece que Salustiano quiere reflejar, pues apuesto por Joan Taylor. Y ahora quiero hablar del cabello de Jesús, porque no tenemos ninguna evidencia empírica de si era rubio, moreno, cabello largo, corto, pero sí hay ciertas pistas que nos indican si era moreno, calvo o de pelo corto. Y en vista de las evidencias que os voy a enseñar ahora, yo me declino por pensar que Jesús tenía cabello corto. Tenía cabello, tenía barba, pero el cabello era corto y no largo, como nos lo intenta vender Salustiano. Y os digo por qué. Verás, si nos vamos a Mateo 5, y nos vamos al Sermón del Monte, en el Sermón del Monte Jesús habla a una gran multitud. Había una gran multitud de testigos y de personas escuchando lo que Jesús tenía que decir. En Mateo 5, versículo 36,
Jesús habla de los juramentos y dice: tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Ahora os quiero decir una cosa. ¿Os imagináis Jesús predicando eso siendo calvo? Sería muy irónico, ¿verdad? ¿No creéis que la gente se hubiera reído o le hubieran dejado de tomar en serio? Yo creo que para decir algo así tienes que tener cabello, porque sabes que en el momento en que dices algo así siendo calvo, la gente se queda en shock y no conecta. Otra cosa que podemos saber sobre su cabello, y cuando digo podemos saber no me estoy refiriendo a evidencias empíricas, sino que estoy hablando en términos probabilísticos. No estoy hablando de evidencia o verdad empírica. Pero sabemos que Jesús seguía la ley. Y esto implica que seguía Levítico. Y cuando vamos a Levítico 19, versículo 27, sabemos que hay una instrucción que dice que el hombre no debía cortarse el cabello en redondo ni que se le despuntase la barba. Esto quiere decir que Jesús seguramente tenía barba y tenía el cabello corto o patillas. Es más, y esto lo tomo a nivel cultural, pero para los judíos tener el cabello largo no era una buena señal. Pero bueno, estamos hablando también de una cuestión cultural aquí. Lo que no quiero que la gente haga es creer que ahora mismo estoy diciendo cosas del tipo tener el cabello largo es pecado, ni mucho menos. Pero estamos hablando de un contexto particular, de una cultura en concreto. Y cuando hablamos de una cultura en concreto, tenemos que entender esa cultura en concreto. Y cuando hablamos de culturas en concreto, y estamos hablando ahora mismo de la cultura judía de aquel entonces, es digno de mencionar, y añado a todo lo que estoy diciendo respecto al cabello y la barba de Jesús, Primera de Corintios 11, versículo 14 y versículo 15, que dicen así: la naturaleza misma no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Como he dicho, yo creo que hay factores culturales en esto. No obstante, yo creo que esto nos da que pensar que si Pablo mismo, que es quien está hablando aquí en 1 Corintios 11, está haciendo afirmaciones tan fuertes como que el cabello largo no es algo digno del hombre, sino más bien el cabello corto, yo creo que Jesús, por ende, tenía el cabello corto. Otra cosa que creo que probablemente Jesús es de estatura media. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, nos hace una mención de Zaqueo. Y una cosa que resalta el texto sobre Zaqueo es que Zaqueo era una persona bajita, era un hombre de corta estatura. Pero, por ejemplo, cuando hay hombres altos también se menciona. La estatura del rey Saúl es mencionada como un hombre alto. Es decir, la Biblia parece ser que tiene este patrón. Cuando alguien es demasiado bajito, demasiado corto de estatura, al parecer se menciona. Y si es impresionantemente alto, también. Y basados en este tipo de patrón, mi conclusión, o lo que probablemente era verdad, es que Jesús no era un hombre ni muy alto ni muy corto de estatura, más bien de estatura media. Y ahora vamos a algo igual un poco serio, pero como habéis visto, el chico diseñado para el cartel de la Semana Santa 2024, esa especie de Jesús, refleja un chico joven atractivo, de aspecto afeminado, pero bueno, dentro de los cánones de hoy, esa persona, ese Jesús, puede caber dentro de los parámetros de un chico atractivo, un chico joven atractivo. No obstante, y con esto no quiero decepcionar a nadie, creo que Jesús no era ni feo, pero tampoco era un bellezón de por sí. Y con esto no quiero decir que mi interpretación de Isaías 53, cuando dice que no veremos majestad en él, una cosa así, significa que él tiene que ser feo. Pero yo creo que la Biblia nos dice muchas veces que cuando un hombre es atractivo, se menciona. Esto lo podemos ver en la vida de Absalón, en la vida de David, en la vida de Saúl y en la vida de José, y más hombres que aparecen en la Biblia y son atractivos, se menciona el hecho de que eran hombres de aspecto formidable, de aspecto atractivo, bellos. Pero no vemos ninguna declaración en el Nuevo Testamento que nos diga que Jesús era majestuoso o atractivo. Eso no significa que fuese feo, ni mucho menos. Pero yo creo que entiendo que lo que dice Isaías 53 es que no sería resultón, no sería majestuoso. Nadie le reconocerá
porque venga con una capa dorada, con diamantes en la cabeza, con un caballo, un corcel negro o blanco, con anillos de diamante, de rubí, de zafiros. Más bien habla en términos de realeza. Era un hombre sencillo, era un hombre el cual a primera vista uno no se podía imaginar que fuese rey, pero esa es la realidad. Pero eso no equivale a que fuese feo. Es decir, la conclusión en este caso, probabilísticamente hablando, es que Jesús era un hombre del montón. Luego, eso sí, en la Transfiguración y en el libro de Apocalipsis podemos ver a un hombre muy diferente. Fuego en los pies, transluciente, oro, impresionante. En conclusión, podemos decir que probablemente Jesús era una persona ni alta ni bajita, con una piel oscura, cabello corto, barba, patillas, ni guapo ni feo, sencillo. No creo que de aspecto afeminado, porque en el contexto cultural que estamos hablando no había buenas referencias a alguien así. El Jesús del cartel de la Semana Santa 2024 no refleja estos aspectos. ¿Y qué podemos concluir, dicho todo esto? Primero, me voy a reservar mi opinión de Salustiano, como he dicho antes, porque, bueno, si entráis y miráis la obra de Salustiano, él no ha hecho una especie de excepción con Jesús, no se ha salido de su norma. Estos rojizos, estas personas delgadas, estas personas con un aspecto tenue o más bien ni muy contentos ni muy tristes, es algo que aparece repetidamente en sus obras. Por lo tanto, uno no puede decir que él ha tenido una intención diferente con este trabajo para el cartel de Semana Santa 2024. Pero con esto, por favor, que nadie se piense que estoy haciendo una defensa de él. Es simplemente que si no tengo más evidencias o no sé más, pues ya está, aquí lo dejaría. Tampoco he mirado todas las noticias, tampoco sé lo que se ha dicho, así que si alguno de vosotros tenéis vídeos en los que el artista ha hecho declaraciones muy feas y malintencionadas y él ha dicho de su propia voz que él realmente quería destruir el cristianismo y hacer un Jesús diferente porque él no quiere al Jesús histórico o algo así, entonces eso es otra cosa. Pero yo no he visto estas cosas, por lo tanto estoy limitado en ese aspecto. Lo que os doy es lo que yo creo, y lo que creo es que Jesús lucía, como he dicho hace unos momentos, por las evidencias que tenemos o por las pistas que tenemos. Ahora, quiero dar mi opinión, ya no solo sobre qué aspecto lucía Jesús, sino en temas artísticos y cuando se lidia con temas religiosos o personajes históricos. Primero, yo creo que es importante que cuando lidias con un personaje histórico, como hacen los buenos directores de cine o los escritores, es informarse. Informarse lo máximo posible sobre cómo era esa persona, cómo probablemente se vestía, qué aspecto físico podría tener, y con todo eso sacar las conclusiones más obvias posibles para representarlo. Y la información que yo he dado respecto a si Jesús probablemente tenía el pelo corto o la piel curtida, no es información secreta, no es información la cual yo y solamente yo tengo acceso. No, el artista, el diseñador, el pintor Salustiano también tenía el mismo acceso que yo a toda esta información. Y no obstante, o bien la ha ignorado o bien no le ha importado y ha preferido sacar otras conclusiones. Y otra cosa que sí que me gustaría decir es, las personas pueden creer lo que quieran creer, pero bueno, Jesús es sagrado para muchas personas en el mundo, para 2.000 millones de personas al menos. Pero si no es necesario, no hace falta ofender a 2.000 millones de personas. Por favor, si una persona no es cristiana, al menos debe de comprender que Jesús no hizo daño alguno a nadie, no mató a nadie, no abusó de nadie, él fue abusado, a él le trataron mal. No hace falta que respetes a los cristianos si no quieres, pero puedes respetar a Jesús, que él no ha hecho nada malo. ¿Sabéis? Muchas veces se habla del término de expropiación cultural, y yo creo que lo que se ha hecho con este Jesús para la Semana Santa 2024 en Sevilla es absolutamente una expropiación cultural. El Jesús que aparece reflejado en ese cartel refleja más bien a un sevillano, a lo que podría ser un tipo de sevillano de hoy en día, o de español, o de catalán, o lo que te dé la gana, me da igual, pero no corresponde a un judío del siglo I. Y bueno, este era mi vídeo. Venga, hasta otra, nos vemos aquí en Fe y Cerebro.